ahora a Europa, a Rusia. El presidente Vladimir Putin prometió que se investigarán todas las causas del siniestro del avión privado en el que viajaba el jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, que se estrelló el miércoles, recordemos, en el centro de Rusia. Lo que es totalmente seguro, y sobre ello me informó hoy el jefe del comité de investigación, es que ellos han comenzado la investigación preliminar de este suceso y esta será realizada de manera exhaustiva y será llevada hasta el final, dijo Putin al reunirse con el líder interino de la región ucraniana de Donetsk, anexionada por Rusia, Denis Pushilin, según informan las agencias locales. Putin, que se reunió a finales de julio en el Kremlin con Prigozhin, después de que este protagonizara una fallida rebelión armada hace exactamente 2 meses, aunque de fallida un poco, porque en realidad decidió no seguir. O sea, puede decir fallida porque en algún momento además se pensó que esto iba a ser una especie de guerra civil en Rusia o un golpe de Estado que iban a sacar a Putin. Prigozhin tenía una serie de bandos militares bajo su cabeza, apoyando al ejército ruso, pero luego otras malas gestiones, señalaba él, de los jerarcas rusos, había decidido avanzar hasta Moscú con sus tropas. Y en medio de eso, Lukashenko, líder de Bielorrusia, entonces interviene para negociar con Prigozhin y parar este motín. Motín de una persona que ha terminado fallecida en este accidente aéreo que sucedió el miércoles pasado. Y según ha señalado Putin, los exámenes técnicos y genéticos requerirán algo de tiempo. Putin, que había negado cualquier relación con Prigozhin, admitió hoy que lo conocía desde hace mucho tiempo, desde principios de los años 90, y eso se sabe. Además, aunque la Agencia de Aviación Civil confirmó que Prigozhin viajaba en el aparato siniestrado, los 10 cadáveres recuperados aún no han podido ser identificados, ya que resultaron completamente carbonizados. El Kremlin, por su parte, rechazó las especulaciones occidentales, dice, sobre su presunta relación con el siniestro del avión. Conversamos con Mark Boyer a esta hora, analista internacional, ex consejero especial de Asuntos de Rusia, al comandante del ejército americano en Europa. ¿Cómo está, Mark? Muy bien, gracias, Lucía, por invitarme. Muchas gracias a usted por contestar. Primero, quiero que nos hagamos cargo de las propias declaraciones que ha dado el Kremlin respecto a las especulaciones sobre el accidente. ¿Por qué hay pocos que creen que esto puede ser un simple accidente o un trágico accidente en realidad? Y hay varias voces que se han levantado señalando este puede ser una operación de Rusia precisamente contra Prigozhin. ¿Cuáles serían los argumentos detrás de esa especulación a la que por lo demás el Kremlin ha respondido? Bueno, tenemos que saber que en Rusia, desde Putin, existe una tradición de liquidar, de terminar a los oponentes, a los adversarios de Putin, de su sistema, que son fuertes críticos del régimen de Putin, de una manera así, de este tipo, con choques, accidentes de aviones. Y eso empezó en 2002, cuando se murió el general Alexander Lebed, el gobernador de Krasnoyarsk, en un choque de helicóptero. Y él era un gran crítico del presidente Putin, especialmente en la guerra de Chechenia. Entonces, críticos de ese tipo, como Prigozhin, que ponen un peligro al sistema de Putin, pero son insiders, vienen dentro del sistema, sería difícil sería, por punto de vista de reputación de Putin, usar veneno o matarlo de una manera, sería no sería de una imagen pública muy bien para Putin. Entonces se usan accidentes así que después Putin puede ofrecer unas condolencias como el hizo, entonces, y decir que había unos razones técnicas. Perfecto. Eso es, sí. Es importante lo que usted señala, porque está hablando de, por ejemplo, ex personas vinculadas al propio régimen,
Puede ser directo o indirectamente, porque la cantidad de personas fallecidas que han sido oligarcas, empresarios, en extrañas circunstancias, ya sea en accidente o como usted señala otras veces con veneno, cuando estamos hablando, por ejemplo, de políticos o voces que son activamente críticas en Rusia, o incluso de la cantidad de personas que han caído de edificios vinculados precisamente al mundo empresarial o a la oligarquía rusa, no solamente en Rusia, en distintas partes del mundo, en Estados Unidos, en la India, en fin. Habla de una operación, al parecer, bastante activa de parte del Kremlin por acallar a sus críticos. Ahora, usted ha señalado el verbo usan estos mecanismos. O sea, ¿esto en algún momento ha sido comprobado oficialmente como estrategias de eliminación de la crítica, de las voces críticas, o los organismos internacionales que se dedican a investigar saben concretamente que estas son operaciones independientes, que las expresiones o las explicaciones que se den desde Rusia sean otras? Bueno, todos los que conocen Rusia, Putin, su pasado y claro, su origen en la Unión Soviética, que también usaba esas técnicas, esos métodos, saben muy bien y conocen esa situación, esos métodos. Como usted dijo, caer de las ventanas se llama defenestración en inglés, y se usaba contra políticos en algunos países, Checoslovaquia y otros, pero en este caso, dentro de Rusia, sería más fácil para el régimen de Putin de organizar un choque, un accidente así con un avión, porque también tenemos que saber y no olvidar que Prigozhin controlaba un ejército de mercenarios muy, muy fuerte. Entonces, matarlo directamente, de esa manera, Putin podría crear un gran problema con algunos de esos mercenarios. Cuando se muere en un accidente, en un choque, bueno, existe una negación plausible, como decimos en América. Entonces se puede decir que era una razón técnica. Sí, estoy pensando estaba pensando en Navalny, por ejemplo, que fue el líder de la oposición rusa más relevante, y cómo superó además distintos episodios de envenenamiento, casi como uno ve en las películas de la Guerra Fría, pero que siguen siendo métodos que se ocupan. Ahora, se ocupan, hemos hablado de rasgos generales, contra críticos u opositores. En particular, Prigozhin, ¿cuál era el peligro que seguía representando hoy para el Kremlin, que pudiera haber significado entonces una operación para dar con su muerte? Bueno, Prigozhin controlaba un imperio enorme, un imperio dentro de Rusia misma, financiero, de información, de ataques de cibernéticos, pero también un imperio en África, en el sur global, y especialmente en África, muchos países de África, donde estaban apoyando, sus mercenarios estaban apoyando a dictadores. Y también controlando minas de oro y otros recursos naturales. Entonces vamos a ver cómo Putin y cómo su régimen podrían establecer un control efectivo sobre todo este imperio, porque es muy enorme, y en regiones bastante lejos de Rusia, ¿no? Putin no puede enviar los fuerzas armadas rusos ahí. Claro. Tienen que usar otros mecanismos, establecer otras compañías privadas, puede ser, otros mercenarios que él puede controlar. Pero también muchos de los mercenarios, puedo imaginarme, no son muy contentos con Putin para asesinar Prigozhin. Entonces, él tiene que controlar también esta situación en Rusia, porque si no, ellos no son muy subordinados a los militares, no quieren y no aman a la subordinación propia. Entonces puedo imaginarme que pueden tentar unos asesinados, problemas con el orden en Rusia. Por eso vamos a ver cómo Putin y sus servicios secretos van
proceder con esa situación, pero la situación sería difícil porque es un ejército enorme de mercenarios en Rusia y en Bielorrusia. Entonces, son elementos muy peligrosos. Claro que sí. Gente que matan y que no siguen el control militar propio. Entonces, sería muy difícil de controlarlos. Claro, vamos a ver entonces también quién asume el liderazgo en el grupo Wagner, algo que también es relevante saber para entonces ver de qué manera si el grupo se divide, si se consolida y sigue actuando y bajo quién sigue actuando. Algo que veremos también quizás no muy lejos de los hechos que se han producido esta semana. Muchas gracias, Marc Boyer, analista internacional, pero además también consejero de Asuntos Especiales de Rusia para el Comando del Ejército Americano en Europa, conversando precisamente del accidente hasta el momento que terminó con la muerte de Prigozhin, entre otras personas, aunque los cuerpos aún no han sido identificados. Muchas gracias por esta conversación, que esté muy bien. Mucho gusto, gracias.